Pensamiento del día viernes 18 de abril. Acoger a todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si existe una realidad misteriosa en nuestra vida, es el dolor. Quisiéramos evitarlo, pero antes o después llega siempre. Ante el dolor nos sentimos impotentes. A menudo el que está a nuestro lado y nos quiere tampoco es capaz de ayudarnos a resolverlo. Y sin embargo, a veces nos basta que alguien lo comparta con nosotros, quizás con su silencio. Esto fue lo que hizo Jesús. Vino para estar al lado de cada hombre, de cada mujer, hasta compartirlo todo con nosotros. Más aún, asumió cada dolor nuestro y se hizo dolor con nosotros hasta gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús no se deja vencer por el dolor. Como por alquimia divina, lo transforma en amor, en vida. De hecho, precisamente cuando parece que experimenta la infinita lejanía del Padre, con un esfuerzo enorme e inimaginable, cree en su amor y se abandona totalmente a Él. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Restablece la unidad entre el cielo y la tierra. Nos hace plenamente hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Es el misterio de muerte y vida que celebramos en estos días de Pascua, de resurrección. Con su infinito dolor, precio de nuestra redención. Jesús se hace solidario en todo con nosotros, asume nuestro cansancio, nuestras ilusiones, nuestra desorientación, nuestros fracasos y nos enseña a vivir. Si Él asumió todos los dolores, las divisiones y los traumas de la humanidad, puedo pensar que donde yo vea un sufrimiento en mí o en mis hermanos y hermanas, lo veo a Él. Cada dolor físico, moral o espiritual me lo recuerda. Es una presencia suya, un rostro suyo. Si además estamos atentos a amar, a responder a su gracia, a querer lo que Dios quiere de nosotros en el momento siguiente, a vivir nuestra vida por Él, entonces la mayoría de las veces experimentamos que el dolor desaparece. Y esto es porque el amor atrae los dones del Espíritu. Gozo, luz, paz. Resplandece el resucitado en nosotros. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de marzo de 2005. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida. Abril de 2025. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Isaías, capítulo 43, versículo 19.